Hola, hola, postatines, ¿cómo están? Yo soy Cali Resiliente, ex testigo de Jehová. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Fíjense que hoy les traigo un videíto un poquito diferente porque a raíz de que he contado mi pasado como testigo de Jehová, cómo fue mi expulsión, qué pasó después, muchos me han preguntado pues cómo era mi etapa en la predicación, cómo era también mi etapa en la congregación. Dije, ok, voy a darle gusto a mis apostatines, a todos aquellos que me han preguntado sobre alguna anécdota, algo que yo recuerde como testiga de Jehová. Y también pues aprovechando de que ya estamos aquí platicando, pues también te quiero presentar una marca que últimamente he estado probando, así que corre video. Para quienes no la conocen, Dossier es una marca que hace perfumes de alta calidad, inspirados en fragancias icónicas de lujo, pero con precios mucho más accesibles. Lo que más amo de Dossier es que te ofrece una experiencia completa, desde la presentación, que es súper elegante y minimalista, hasta el aroma, que es sofisticado, bien elaborado y fiel a la fragancia original. Viene con esta tarjetita que te explica a qué perfume está inspirado, las notas principales y te ayuda a conocer más tu fragancia. Este en particular me gusta mucho, se llama Fruity Almond y está inspirado en el perfume Good Girl de Carolina Herrera. Lo probé por primera vez un día que tenía una reunión importante y desde que lo apliqué me sentí empoderada, femenina, segura y lo más increíble es que duró todo el día. Si estás buscando un regalo bonito, útil y especial, o si eres de las que les encanta tener varios perfumes según el día, el ánimo o la ocasión, Dossier es perfecto para ti. Por el precio de un solo perfume de diseñador, puedes tener 3 o más fragancias y variar según tu estado de ánimo. Es una maravilla. Yo ya tengo mis favoritos, pero sé que vas a encontrar los tuyos. Te dejo aquí abajo en la cajita de descripción el enlace directo al catálogo por si quieres darte un gustito o probar algo nuevo. Te darás cuenta de la gran variedad que tienen de fragancias para dama y caballero y también manejan fragancias mixtas. Los perfumes también son una forma de autocuidado y amor propio. No lo olvides, huele bonito, siéntete poderosa y vive auténtica. Pues ahora sí te voy a platicar un story time muy particular que me pasó en la predicación. Este fue el que más me marcó porque resulta que nuestro territorio de predicación estaba justamente atrás de la Villita de Pachuca. Es una mini catedral que tenemos aquí cerca del centro de Pachuca. Ya se imaginarán que todos los que viven alrededor de esa iglesia son católicos de hueso colorado, así como existen los tejotas fanáticos, también existen los fanáticos católicos y de otras religiones. A mí no me gustaba predicar en el territorio, me acuerdo que era el territorio 1, porque pues siempre nos cerraban las puertas, la gente era muy grosera, como que no había mucho de dónde recolectar en ese territorio. La mañana de ese día me tocó predicar con una ancianita, o sea, mi pareja fue pues una personita ya de edad avanzada, era una personita que la teníamos que llevar del brazo, ayudarle con la bolsa, traía bastón. Y pues quién mejor que la hermanita Carla Islas, ¿verdad? Para que la ayude, ella que está fuerte, ella que sí puede, la puede andar cargando. Nos tocó ese territorio, yo no estaba tan contenta, pero pues ya sabes, ¿no? Tienes que obedecer. Pero lo que sí me llamó mucho la atención fue que unas cuadras antes estábamos tocando en otras casas y una señora que me acuerdo, digo, no tengo que criticar el físico de las personas, pero era una señora muy obesa, era muy, muy obesa, sí. De verdad que destacaba, resaltaba en la calle porque iba caminando. Nos empezó a decir de cosas, nos empezó a insultar, a decir que no nos querían ahí, a decir que nos fuéramos de ahí. Y nos empezó a insultar, a decir perros y bueno, una persona sumamente desagradable. Íbamos caminando, ya saben, parejas, ¿no? Haciendo ochos en las cuadras de ahí del territorio. Nos tocó en un callejón que estaba con 3 casas. Y bueno, las hermanas que venían atrás de nosotras nos dicen, pues les dejamos esas 3 puertas, hermanas, nosotras nos saltamos el callejoncito y ahí nos alcanzan. Cuando llegamos a ese callejoncito, salió esta señora, pero hagan de cuenta que abrió la puerta, solamente se asomó, nos vio, la saludamos respetuosamente, pero luego dije, esta persona
fue la misma que nos topamos hace unas cuadras y nos estuvo gritando de cosas. Luego mi intuición como que se me despertó y me dijo, alerta, cuidado, vete de aquí porque estás en peligro. Así que fueron unos segundos, así que en lo que logré captar que estaba yo en peligro, solamente la señora se asomó, dijo, ay, permítanme tantito. Y cuando se empezaban todavía mis alertas y mis antenitas o mis red flags a decir, cuidado, 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 esta señora abrió la puerta y nos aventó agua. Mi reacción fue taparme así, lo único que hice fue hacer esto. Además yo traía un sombrero, pero no pude cubrir a mi compañerita que les digo que pues era una ancianita, era una hermana ya ancianita. Y ella pues tampoco podía cubrirse porque traía su bastón y de la otra mano pues la tenía aquí agarrándola, entonces ni siquiera pudo cubrirse y a ella sí le cayó toda el agua en la cara. Nos empezó a decir de cosas y nos azotó la puerta en la cara. Yo sí me alcancé a mojar porque fue mi reacción muy rápida, pero no alcancé a taparme del todo la cara. Así que sí tenía una parte del rostro y del cabello mojado. Y mi compañerita de predicación lo único que le dijo fue, se lo hizo usted a Dios. Y ya, nos tuvimos que ir a buscar al encargado del grupo. Ya saben que siempre es un varón el que está cuidando a las hermanas que están ahí predicando. Fuimos, alcanzamos al grupo y les platicamos lo que había pasado para que marcaran esa casa y tuvieran cuidado para que no volviera a suceder lo mismo. También recuerdo que esa mañana había salido mi mamá y cuando me vio, su cara lo dijo todo. Mi mamá y yo tenemos algo muy característico y es que nos comunicamos con la cara. Podemos no decir ni una sola palabra, pero nuestros gestos, nuestra cara, lo dice todo. Entonces me acuerdo que solamente vi a mi mamá, no sé qué gestos puse en mi cara, pero ella lo entendió y me dijo, vámonos hija, ya fue suficiente, vámonos a la casa. Pero las otras hermanas y el encargado del grupo pues me estaban aplaudiendo así de, hermanita, qué valiente, acuérdate que para pasar al reino lo tenemos que hacer bajo mucha tribulación, estas son cosas que tenemos que pasar y pues ya se había predicho que los testigos de Jehová iban a ser perseguidos, entonces esto es una pizca de lo que próximamente cuando ya se avecine el Armagedón pues vamos a pasar, entonces tenemos que tener aguante, tenemos que ser fuertes. Me sentí muy mal en ese momento. Me retiré con mi mamá, les dije, ¿saben qué? Yo me retiro. El encargado del grupo como que sí me quiso regañar, así de no, que esto no te desanime, tú sigue, todavía no terminamos el territorio. Pero ahí sí intervino mi mamá y dijo, no, ya nos tenemos que retirar y nos fuimos. En todo el camino a casa, la verdad es que yo me sentí muy mal, me sentí muy humillada, pero mi mamá me entendió, fue lo que más me gustó y fue lo que en ese momento me apapachó, me arropó, porque ella entendía lo que estaba pasando, probablemente a lo mejor porque ella en su juventud le haya pasado algo similar, no sé, o porque pues no quería ver a su hija así, entonces ahí sí le agradezco mucho a mi mamá que me entendió, dijo vámonos, pasamos por algo para almorzar, llegué a la casa, me bañé, me cambié, pero el sentimiento sí me duró mucho tiempo. Entonces, algo de lo que yo aprendí de esta experiencia es que los testigos de Jehová se humillan mucho, se dejan humillar también y piensan que la humildad de la que hablan en la Biblia, en las publicaciones, pues es dejar que otros te pisoteen, que te insulten, que te agredan y eso no es correcto. Curiosamente, después alguien que había visto la escena cuando estaban en una de esas presentaciones, en la reunión de servicio, en la que se hacía entre semana, usó de ejemplo o usó como que de referencia esa situación para hacer una presentación. Y bueno, ya se imaginarán que se empezó a correr el chisme dentro de la congregación, que a quién le había pasado, no, pues que la hermana Islas, pero sobre todo muchos hermanos empezaron a decir que yo no tenía el aguante suficiente o que no era yo muy espiritual como para aguantar ese tipo de situaciones y a esas personas, porque decidí retirarme y porque pues yo decidí salvaguardar mi integridad y no seguir exponiéndome. Aunque pues ellos lo único que hacen para proteger a las que van predicando pues es marcar las casas, pero pues eso no es suficiente, ¿no? Empecé a notar ese tipo de cosas que bueno,
No podía decirlo al momento porque ya saben que yo era una rebelde y que no me acataba las instrucciones. Así que bueno, lo dejé pasar, pero fue una experiencia muy, muy amarga y que ahorita que la cuento como que, ay, no. No, 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 no. Por eso cuando las hermanas llegan a mi casa, porque pues me han llegado a predicar a casa, yo siempre las trato con amabilidad, siempre con mucho respeto y pues las atiendo como a mí me hubiera gustado que alguien me escuchara y me atendiera cuando les tocara la puerta. Incluso hasta cuando yo estoy ocupada y que no puedo atenderlas en ese momento, les digo muy, muy respetuosamente que estoy ocupada, que tengo cosas que hacer y que por el momento no puedo escucharlas, pero que les vaya bien y que pues tengan un buen día. El story time número 2 también tiene que ver con la predicación. Mi territorio pues estaba abarcando también un territorio aislado. Entonces la congregación a la que yo asistía tenía el arreglo de que una vez al mes teníamos que ir a ese territorio aislado que estaba como a unos 15 minutos de aquí. Resulta que en esa ocasión me tocó con una niñita que tenía como unos 11 años de edad. Pues ahí nos ven, ¿no? Nos asignan el territorio y pues eran unas calles pues como tipo pueblo, en donde hay establos, hay animales, hay personas que también están cocinando con leña, eso sí, olía muy rico a café cada que llegábamos. Esa ocasión, la verdad que lo marcó la experiencia de que me corretearon unos toros y también me corretearon unos perros. Estábamos en la predicación, ya habíamos avanzado unas cuadras hacia arriba en donde estaba un cerro. Una de las casas más pintorescas de esa colonia, pero en la parte de al lado había un zaguán muy muy grande. Y pues ya saben que tenemos que tocar todas las puertas, no saltarnos ninguna. Así que pues como no habían salido de la puerta principal de la casa, nos fuimos a la parte del zaguán. Estábamos toque y toque, toque y toque. No, nadie abrió y seguimos caminando. No habíamos ni siquiera dado la vuelta hacia la otra cuadra cuando vemos que ese portón o ese zaguán pues se abre y empieza a salir una manada de toros, pero me llamó mucho la atención también que venían guiados por dos perros, un perro aquí, un perro acá y todos los toros aquí en medio. Entonces ellos venían corriendo, corriendo, parecía que los perros los estaban guiando para otro lugar, no sé, a lo mejor un pastizal o más arriba al cerro, la verdad es que no sé a dónde los estaban guiando. A mí me asustó mucho porque yo iba caminando, de repente volteo y veo así los toros que venían y venían, pero yo les veía los cuernos y me asusté mucho que mi primera reacción fue correr y dejé a la niña. Cuando rápido así me acordé de la niña, regresé, la agarré de la mano y nos echamos a correr. Lo más sorprendente fue que los perros, los que estaban, eran como perros guías, no sé cómo se llamen, tantito los toros se querían salir del camino o de la calle y los perros les ladraban. Y entonces los toros entendían que no tenían que salirse, entonces se volvían a regresar al camino. Y lo único que hice fue ponerme así sobre la pared, igual, así arrinconada y con la niña solamente le hice así para atrás, protegiéndola según yo con mi brazo. Y los toros iban corriendo enfrente de nosotras. De verdad que yo veía a los toros así con unos cuernos tan grandotes que de verdad yo me imaginaba ya en el hospital, a lo mejor con una costilla rota, a lo mejor con una pierna así atravesada por un cuerno. O sea, yo me imaginaba lo peor. Obviamente también la niña se asustó, estaba empezando a llorar. Creo que yo también le estaba haciendo segunda porque la verdad sí fue mucho, mucho el impacto, el miedo, porque yo jamás había visto a los toros así, corriendo, corriendo, corriendo. Hasta que fueron ya los últimos toros los que iban corriendo, se fueron a donde tenían que irse. Y solamente nos quedó el susto, ¿no? Pero sí les tuvimos que decir a las demás hermanas que tuvieran cuidado porque por ahí andaban unos toros sueltos. Y al final, pues sí venía la persona, venía como con un látigo, no sé, era como una cuerda. Yo le calculo que eran como unos 40 toros. Era impresionante la cantidad de animales, yo nunca había visto, era una estampida. Justamente me iba a ir a comprar mi bolillo para el susto cuando nos fuimos para la parte de arriba del cerro y ya saben que en el cerro
pues no está muy poblado que digamos. Hay una casa aquí, hay otra casa acá, otra casa más arriba. Entonces me acuerdo que a nosotras nos tocó la parte de hasta arriba. Nos dijeron, hermanita, pues usted váyase hasta allá para que él camine, a lo mejor con eso se le baja el susto. Me vuelven a asustar, gente. O sea, apostatines, de verdad que esa vez Satanás andaba suelto porque no me dejó ejercer mi ministerio. Resulta que cuando llegamos allá arriba en la casa, pues ya saben que está el patio y la casa está en medio, pero lo rodean pues a lo mejor una alambrada. Y me acuerdo que empezamos a tocar y venían 4 perros venían así rapidísimo, tanto que pues abrieron la puerta y empezaron a corretearnos. Lo primero que hice fue tratar también de correr, pero ahí sí la niña me dijo, no corras porque también si ven que nosotros empezamos a correr nos van a perseguir. No corras. Y lo único que hice fue abrir mi sombrilla como protección por si se nos aventaban y solo así fue como que no sé, a lo mejor un ángel se paró ahí enfrente y los espantó, no sé, pero los perros ya no nos hicieron nada. Les digo, no sé si a lo mejor fue de verdad protección divina, si a lo mejor la sombrilla los asustó, no sé, pero nos dejaron tranquilas, nos dejaron en paz y lo único que hicimos fue regresarnos a donde estaban las otras hermanas del grupo y advertirles, decirles que tuvieran cuidado porque en esa casa había 4 perros muy agresivos, así que para la próxima pues que tuvieran mucha precaución cuando fueran a tocar ahí esa casa. Terminó la predicación ese día y la verdad es que yo terminé muy fastidiada porque fueron 2 sustos en esa ocasión. Y en ese momento pues sí pensé que a lo mejor Satanás andaba queriendo hacerme tropezar o desanimarme, pero lo logró porque la verdad no quise volver a regresar al territorio aislado, y no solamente por esas experiencias, sino porque también se me hacía que ese territorio no era muy como que no había mucha gente interesada y la poca gente que podías encontrarte en la predicación, pues ya estaba tomando estudio o eran familiares de algunos otros testigos que seguían reuniéndose, pero en otras congregaciones cerca de ahí del lugar. Así que pues yo la verdad no le veía mucho caso que fuéramos a ese territorio. Y lo vi más que pues ese arreglo era porque a lo mejor los ancianos querían que no se volviera muy monótona la predicación, querían a lo mejor hacer que se animaran otros hermanitos a predicar y pues era como soltarte tantito la correa, ¿no? Ok, pues vamos ahora a predicar a esto, a este territorio que es nuevo, vamos ahora al territorio en donde hay bosque, vamos al territorio de la congregación fulana, pero pues conmigo ya no contaron a partir de ese momento, ya no quise regresar a ese territorio y pues hasta ahí fue como que mi despedida, ya no regresé. El tercer story time que te quiero platicar es gracioso, es chusco, es la historia del hermano tartamudo que daba los anuncios. Esa es la historia del hermano cabeza de familia que pues tenía esta dificultad al momento de hablar y a veces resultaba gracioso, a veces resultaba un poco incómodo también porque se le veía la frustración de que no podía comunicarse como él hubiera querido. Así que pues los ancianos vieron la oportunidad también de incorporarlo a otras actividades o otros privilegios, no solamente de pasar el micrófono, de acomodar el micrófono cuando llegaban los hermanos a la plataforma. Se les ocurrió también que podía dar los anuncios en la reunión de entre semana. Ya saben que esta reunión era, pues, la primera parte era de los que participaban en la escuela del ministerio teocrático. Después era un cántico y los anuncios locales para pasar a la siguiente reunión que era pues el análisis, ¿no? Del ministerio del reino. Entonces, en estos anuncios intermedios eran pues alguna necesidad que tuviera la congregación, algún arreglo que tuvieran, pero pues resulta que a este hermano ahora también le dieron el privilegio de los anuncios. Entonces, cada que pasaba ese hermano, pues no se le entendía nada, no se le entendía y tenían que volver a repetir los anuncios al final de la reunión. Obviamente, otro hermano que sí se le entendiera, ¿no? Resulta y resalta que en una ocasión le tocó dar los anuncios al hermano tartamudo
Y estos anuncios eran muy importantes porque se trataba de un arreglo que había hecho la congregación para ir a cuidar a una hermana que había salido del hospital. Pero también otro de los anuncios era que no se fueran a equivocar porque iban a haber 2 filas diferentes en donde se iban a formar para la literatura nueva que había llegado y otra eran para los pedidos especiales que habían hecho los hermanos. Ya ven que a veces se pedían calendarios, se pedían Biblias grandes, se pedían formatos de disco para Watchtower Library. Entonces, bueno, eran anuncios importantes que tenían que tener mucha atención por parte de los presentes, pero a los ancianos se les ocurrió la maravillosa idea de transmitirlas a través del hermano tartamudo. Ahí es que me acuerdo y bueno, lo gracioso aquí es que lo ponen a dar los anuncios, no se le entendió nada, solamente decía palabras, no le salía bien la frase completa, la volvía a repetir y los ancianos decidieron mejor decirle por atrás así como que ya córtale porque no se te entiende ni madres, así que mejor bájate y al final damos los anuncios como tienen que ser, ¿no? Para que entiendan. Así que el hermano que se encargó del ministerio lo hizo muy rápido porque tenían que apartar al menos 5 minutos al finalizar la reunión para dar los anuncios y que pues no se fueran los hermanos, ¿no? Porque todos los arreglos iban a hacer al finalizar la reunión. Entonces era importante que los presentes, que la congre, pues nadie se fuera. Pues rápido fue la reunión del ministerio y ahora sí subió el anciano presidente a la plataforma. Pero lo primero que hizo fue preguntar, ¿alguien entendió los anuncios que se dieron por el hermano Rodríguez? Y todo el auditorio se quedó callado. Entonces yo pues contesté en voz alta, casi gritando, y dije, ¡no! Y recuerdo que todos me voltearon a ver y mi mamá me dio un pellizco así de ¡cállate! Y yo lo que hice fue, pues es que está preguntando, o sea, no se le entendió ni madres, no se le entendió nada. Pues hay que contestarle, oye, nadie le está contestando. El hermano también me volteó a ver feo porque yo creo que pensaba que un varón iba a alzar la mano, iba a decir, no hermano, no entendimos, no sé, pero me volteó a ver feo y yo solo le dije, pues no entendimos. Así que con mi respuesta el hermano dijo, bueno, pues voy a volver a dar los anuncios, no se retiren y los anuncios son los siguientes. Dio los anuncios, todo salió como lo planeaban y pues esa fue la historia del hermano tartamudo. Posteriormente, pues ya no lo usaban para dar los anuncios, ya ni siquiera lo dejaban leer porque también los atrasaba mucho en la hora de la atalaya. Pero pues a mí me dio mucha risa porque cuando el anciano estaba preguntando, oigan, ¿le entendieron al hermano tartamudo? Pues nadie contestaba, todos se quedaron callados y yo fui la única que dijo, no se le entendió nada. Pero pues me voltearon a ver feo, gente, me voltearon a ver feo. Y pues ya saben que calladita te ves más bonita, ¿no? El story time número 4 tiene que ver con el chisme, gente, y claro que yo no estuve exenta de que me inventaran chismes. Ya saben que no se da esto en las congregaciones, pero bueno, en mi congregación se daba Quítate que ahí te voy porque los chismes eran buenísimos y se daban mucho en las hermanas mayores de edad que pues aprovechaban el tiempo libre que tenían para irse a la predicación y pues lejos de predicar pues nada más era para andar vivoreando, ¿verdad? Resulta que en una ocasión llegué entre semana a la reunión y desde que entré las hermanas empezaron muy preocupadas a acercarse a mí preguntando cómo me sentía, preguntando si estaba bien, si había ido al doctor, si necesitaba algo. A mí se me hizo muy extraño porque eran hermanas que ni siquiera me topaban, eran hermanas que pues no saludaba. Ya saben que luego en las congregaciones pues tú te juntas más con unos que con otros. Entonces estas hermanas, las que se me acercaban con este interés, pues eran hermanas que ni siquiera les agradaba, ni siquiera les hablaba y solamente las saludaba pues porque se me cruzaban en el pasillo, ¿no? También se me hizo muy extraño porque pues me estaban preguntando por mi salud, que si necesitaba algo, que si había ido al doctor. De la noche a la mañana, de repente Carla Islas era el interés de la mayoría de los de la congregación.
no solamente de las hermanas, sino también de uno que otro varón que se me acercó para preguntarme si necesitaba apoyo, si necesitaba algo. Pues se me hizo muy extraño. Yo le pregunté a mi mamá, pues, ¿qué onda? ¿Qué les dijiste? O sea, no entendía yo nada, pues, porque yo estaba bien de salud, yo estaba en la escuela, estaba yendo al gimnasio, o sea, estaba yo en mi modo fit en ese entonces, así que pues no entendía si a lo mejor era por eso, no sé. Pero resulta que en mi congregación también había otra hermanita que se llamaba Carla, pero ella se apellida diferente. Vamos a ponerle Álvarez. Entonces en la congregación estaba la Carla Islas y la Carla Álvarez. Esta hermanita Carlita Álvarez era menor que yo, aproximadamente unos 5 años menor que yo. Y en ese entonces ella estudiaba pues en la primaria, más o menos, pero por las tardes. Entonces en las mañanas ella aprovechaba para salir al servicio, hacía su precursorado. Era una joyita de hermanita precursora. Pues justamente ese día la hermanita no había desayunado antes de salir a la predicación y le dio el bajón en el territorio que se desmayó. La hermana que venía con ella cuenta que pues de repente iban caminando, empezó a sentirse mal, como mareada, y se desvaneció. Ella alcanzó a agarrarla, le empezaron a echar aire, empezaron ahí a echarle alcohol en un algodoncito para que lo oliera, hasta que le hablaron a su mamá y le dijeron que fuera por ella, y se empezó a correr la voz de que la hermanita Carla se había desmayado en la predicación, que esta hermanita había tenido problemas de salud, que la habían llevado a la clínica para que la revisaran y que esperaban noticias de su mamá para saber cómo seguía y poder apoyarla. Pero el detalle es que no especificaron cuál Carla. De todo esto me enteré al finalizar la reunión porque una hermana muy chismosa, muy chismosa, de esas que no salen al servicio pero que les encanta el chisme, le había llegado la noticia de que la hermana Islas se había desmayado en la predicación. Así que se acercó y me empezó a preguntar con este interés tan pero tan hipócrita que tenía, que qué me había pasado, que si a lo mejor yo tenía problemas alimenticios. Hasta que yo, ya harta de todos los comentarios que me estaban haciendo, le dije, a ver, no soy yo. A ver, dígame, ¿quién le dijo? Porque pues muchos me están preguntando, pero no sé qué está pasando. Y de su boca me dijo, a mí me llegaron a decir que la hermana Islas se había desmayado en la predicación porque no había desayunado y que había estado internada, que su mamá la estaba acompañando y que nos hiciéramos disponibles por si algo se requería. Y aquí lo que más resalto es que el chisme, o sea, parece de verdad teléfono descompuesto, porque digo, si van a contar el chisme, pues cuéntenlo bien, porque puede afectar a terceros. Y no solamente a mí me afectó, sino también a mi abuelita, porque a mi abuelita le empezaron a preguntar y ella pues es diabética, entonces se empezó a preocupar mucho, que yo no le había dicho nada, que a lo mejor yo le había ocultado algo, que yo no comía, que yo me estaba mal pasando en la escuela. Sí nos empezó también a preocupar a nosotras porque pues mi abuelita estaba poniendo mal. Esta situación sí la tuve que hablar con los ancianos porque pues sí se estaba esparciendo mucho el chisme y el rumor. Entonces el hermano tuvo que hablar con esta hermanita en particular, la que se me acercó, la que dijo que Carla Islas había desmayado, y le pidió de favor que empezara a decirles a las hermanitas que pues gracias por su interés y su preocupación, pero que no era Carla Islas, era Carla Álvarez. Yo la verdad es que sí estaba muy molesta y el anciano lo único que me dijo fue que pues este tipo de cosas pasan en las congregaciones grandes, así que lo dejara pasar y que pues ya no le diera importancia, que le diera vuelta al asunto. A partir de ahí, apostatines, yo empecé a tomar mucho cuidado y pues antes de que me vinieran a preguntar por algo, como que yo ya sentía cierta desconfianza, porque ahí se me recalcó que no solamente la hermandad es sincera de corazón hacia los otros hermanos, sino que también hay muchos hermanitos de verdad muy chismosos, muy chismosas, que solamente te preguntan, pero no es por interés
realmente genuino o amoroso el que quieran saber cómo estás, sino que van, se acercan y te preguntan cómo estás, pero con el afán de sacarte información o de cerciorarse que el chisme que les llegó era real o algo más que pueda alimentar a ese chisme. Entonces, desde ahí empecé a tener mucha precaución y pues me volví más desconfiada, gente. Ya saben que si de por sí no era querida, pues ahora menos, porque pues yo ya no confiaba en nadie. El quinto y último chisme, apostatines, tiene que ver con la amistad falsa en los testigos de Jehová. Ya hemos dicho en otros programas que la amistad en los testigos de Jehová es condicionada. Pero no solamente digo que es condicionada cuando tú sales de los testigos y ahora ya no tienen permitido hablarte, sino que también hay mucho interés de por medio de algunos hermanos que piensan que a lo mejor tú estás en un estatus de privilegio, a lo mejor tienes ciertas oportunidades o ciertos recursos que ellos pueden aprovechar para su propio beneficio, aprovechándose de ti y ver cualquier oportunidad para sacar ventaja ellos mismos sobre tu persona, sobre tu trabajo, sobre lo que tú tengas. Entonces, este story time es muy, de alguna forma es muy doloroso, también tiene su parte chusca, pero también aquí me vino a recordar que la amistad en los testigos, pues también hay que tener mucho cuidado. Resulta y resalta que yo tenía un amigo que, cabe mencionar, era gay. Pero era gay de closet transparente porque él no salía del closet, pero todos sabíamos que era gay. Su forma de hablar, su forma de pararse, o sea, tenía muchos rasgos de las personas con esa orientación sexual, solo que pues no lo decía abiertamente. Para mí era una persona muy querida porque no sé, se me asemejaba como si tuviera un hermanito hombre así chiquito, entonces me gustaba mucho salir con él, salíamos al cine, salíamos por la crepa, salíamos a tomar un café, siempre estábamos juntos y me gustaba mucho su compañía. Resulta que en una ocasión yo le platiqué que cerca de mi trabajo había un buffet de comida china. Entonces, él me comentaba que pues quería mucho ir a ese lugar. En una ocasión, antes de la hora de mi comida del trabajo, me comentó que tenía planes de ir a visitarme para que fuéramos a ese lugar del que tanto le hablaba. Me acuerdo que era un viernes, gente, y yo en ese entonces cobraba a la semana. Entonces, el viernes pues ya tenía yo mi dinerito, ya había cobrado lo de mi semana. Así que le dije, sí, no hay problema, si quieres yo aquí te espero. Él vivía como a unos 20 minutos, o sea, no éramos de la misma ciudad, así que él tenía que tomar un transporte especial, un camión, para llegar a donde yo estaba. Cuando llegó me dio mucho gusto verlo y también me agradó que mi hermana pues también me fue a visitar a la hora de la comida. Fue mucha coincidencia porque pues mi hermana también había salido de la escuela, se había paseado por el centro y me dijo, oye hermana, ando por aquí, ¿puedo pasar a comer contigo? Vamos a ver en dónde comemos. Le dije que sí y se unió este amigo. Cuando llegamos al lugar, en la parte de arriba, no sé si ustedes han ido a esos lugares, pues vienen ahí especificados los paquetes de un guisado, 2 guisados, 3 guisados o el buffet. Y yo le pregunté a él, pues mira, ahí están los precios que pedimos, yo ajustándome también al presupuesto que él traía. No me dijo si traía o no dinero, grave error, pero yo le pregunté a él, pues para yo poder ajustarme a lo que él también iba a pedir, ¿no? No viéndome yo muy gandalla. Tampoco era que yo ganara los miles en ese entonces, pero pues sí llevaba justo lo de mi comida y lo de la comida de mi hermana. Entonces, bueno, pues resulta que él me dijo, pues vamos a pedirnos el buffet. Ese pues es el precio más caro, gente. Entonces, ok, no hay problema, nos pedimos el buffet. Estuvimos comiendo, ya saben, los guisados, el arroz, la pasta, fuimos a la barra de postres. Bueno, nos dimos un banquete ahí en el buffet y pues ya se me estaba terminando mi hora de comida, gente, así que yo tenía que regresarme a mi trabajo. Así que le dije, bueno, pues vamos a pedir la cuenta y pues ya nos retiramos porque pues yo ya tengo que entrar a trabajar. Pedimos la cuenta y cuando nos traen el papelito de la cuenta, pues ahí nos ponen 3 buffets y 3 refrescos. Él miró el papelito de la cuenta y lo único que dijo fue, yo te pongo los refrescos. Y yo le dije, a ver, ¿qué? Son más de 300 pesos porque pues el buffet está como en
ciento y cacho, y tú nada más vas a poner 20 pesos de cada refresco, o sea, 60 pesos. Y pues sí fue mucha mi molestia porque empezó a dar explicaciones así de, no, es que yo pensé que era como en una cocinita económica, que la comida está en 40 pesos y todavía me falta regresarme y tengo el dinero para mi pasaje nada más. Y bueno, me molesté mucho porque después, haciendo un recapitulando de todas las experiencias que yo había tenido con él, de ir al cine, de ir al café, pues empecé a notar que él solamente me decía, ay amiga, vamos aquí, vamos allá, pero él no ponía nada de lo que él consumía. Todo lo tenía que pagar yo. Entonces ahí me di cuenta que pues su amistad era más interés que pues realmente tener la compañía o la cercanía o una amistad sincera. Así que en ese momento dije, bueno, voy a pagar, pero sí cállate con lo de los refrescos, y ya no volví a aceptar otra salida con él. Y todavía el muy pendejo al último me dijo que si por favor le podía prestar para un taxi porque el camión ya no pasaba, entonces pues tenía que irse en taxi. A partir de ahí yo empecé a poner distancia con este amigo interesado y él empezó a notar mi cambio porque de repente me volvía a decir que fuéramos a la reunión social, que de ahí nos fuéramos a los tacos, que de ahí fuéramos a las hamburguesas o así a cualquier salidita. Y yo ya le empezaba a poner pretexto de pues que tenía trabajo, que no podía, o simplemente yo iba con otros amigos. Y pues sí fue muy obvio el distanciamiento que tuvimos, porque estábamos pues de repente muy juntos, a todos lados íbamos, y después de un día para otro pues yo sí empecé a poner mis límites, hasta que en una ocasión sí de plano fue el colmo, porque a pesar de la distancia y mi cambio de actitud hacia él, tuvo pues la buena idea de decirme que iba a hacer su fiesta de graduación, que iba a hacer una reunión social, pero que su mamá le había dicho que me dijera que yo fuera su madrina de refrescos y de mesas y sillas. Entonces ahí sí le dije que pues me apenaba mucho, que no iba a poder apoyarlo, pero que sí esperaba la invitación para la reunión social. Pasaron los días, pasaron las semanas, la invitación nunca llegó hasta que me enteré por otros amigos que pues la reunión había estado bien buena, que había estado muy buena con todo el baile, que habían dado barbacoa, que habían tirado la casa por la ventana. Pero pues yo no fui requerida, gente, porque no quise apoyarlo, así que pues esa amistad se fue al carajo. Y ahí fue donde me di cuenta que pues no todas las amistades son sinceras en la congregación y que hay mucha gente que solamente está viendo la oportunidad de sacar ventaja y provecho pues de tu trabajo, de tu persona, de tus recursos que con mucho esfuerzo pues a ti te han costado. Todavía me lo volví a encontrar cuando yo me salí de los Testigos de Jehová. Me enteré que él pues ya salió abiertamente del closet, que él ya había incluso sido expulsado porque habían visto unos hermanos que él tenía una relación con otro compañero de trabajo. Entonces lo expulsaron de la congre y pues sí, como que me compadecí mucho, sobre todo pues por los tiempos pasados, los buenos momentos que había tenido con él. Así que me acerqué, le dije que pues en ese entonces teníamos una red de apoyo, que podíamos estar con él en todo momento que él quisiera. Pero al ver que yo era una apóstata, pues decidió alejarse. Y no solamente fue en esa ocasión que tuve contacto, sino que después de un tiempo, y eso sí fue hace poco, dio por casualidad con mi TikTok y me dejó unos comentarios tan bonitos que pues me hicieron reflexionar sobre mi apostasía. Obviamente esto es con sarcasmo, pero me puso que a pesar de que él ya no es testigo de Jehová, pues él todavía tiene a Jehová y a la organización en su corazón, y que yo lo que estoy haciendo pues es solamente tirar odio. Entonces que pues no se trata de eso, que él, a pesar de todo lo que ha hecho y de cómo se ha comportado últimamente, nunca se atrevería a tirar odio o a tirar hate a la religión de su mamá. Yo terminé bloqueándolo, dije, bueno, este no puede ser más hipócrita. Así que, bueno, esas son las bonitas amistades que te puedes encontrar en la congregación. Espero que les hayan gustado estos story times. Hubo de todo, por supuesto que tengo más stories,
pero también me gustaría, Apostatín, escucharte qué es lo que a ti te ha pasado en la predicación, qué es lo que también te llegó a pasar en la congre, si tuviste algún amigo interesado. Y bueno, espero que les haya gustado, les dejo un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. Bye, bye, bye.